Hace algunos años íbamos Lili y yo en el carro y comenzamos a escuchar un mensaje súper impactante de un pastor que yo no conocía. Se llama Erwin Lutzer, pastor de una iglesia en Chicago que se llama Moody Church. Y terminé conociéndolo a él después por este mensaje que escuché en donde él decía, el cristianismo moderno, escuchen esto, el cristianismo moderno es como un vasto mar, inmenso, inmenso, muy grande, pero que solamente tiene 2 centímetros de profundidad. Dice, nunca alguien que caiga en ese mar se ahogará. Hablando de la superficialidad del cristianismo moderno, y me impactó mucho. Y ese mensaje tenía que ver con la historia de Dietrich Bonhoeffer. De pronto han escuchado hablar de él también, en donde dice que hay que, en uno de sus libros, él escribió que el cristianismo no es gratis. El precio que pagó Jesús por nuestra libertad fue todo. El precio que Dios pagó fue todo. O sea, que eso de creer que puedo decir que soy cristiano y simplemente voy a una iglesia un domingo. Dice que eso es lo que está pasando hoy en día en muchos lugares, en muchos corazones, en muchas familias, que personas van los domingos a la iglesia, ¿verdad? Pero salen de la iglesia sin convicción de pecado, sin ningún tipo de compromiso. No hay ningún tipo de transformación. O sea, que vienen, escuchan algo, salen y continúan y han continuado año tras año siendo los mismos. Y eso es algo que tal vez a algunos o a muchas personas por generaciones les sirvió para continuar de alguna manera viviendo sus vidas. Ese tipo de cristianismo superficial, o light, pero quiero que sepan que eso ya no sirve más. Diga conmigo, estamos en los últimos tiempos. Y una de las últimas conversaciones que tuve con Brother Mickey Evans antes de que él se fuera al cielo era que tinieblas muy densas, muy oscuras están cubriendo la superficie de la tierra. Lo estamos viendo. Dijo que su iglesia, profetizando acerca de Canaán, cuando Canaán todavía no existía, dijo, pero Jaime, en medio de esas profundas tinieblas van a salir unos punticos de luz. No van a ser muchos, pero la gente va a ver la luz en medio de las tinieblas. Muchos escogerán las tinieblas y otros se sentirán atraídos a la luz. Y al acercarse a la luz, formarán parte de esa luz e iluminarán entonces las tinieblas. Y ese fue el llamado que Dios nos hizo a nosotros. Pero las tinieblas están siendo cada vez más densas. Me impactó muchísimo esta semana. Nos vimos una película, se las recomiendo. Es más, se lo quiero poner de tarea a todo el mundo. Se llama Unplanned. Unplanned o sin planificación. La historia de Abby Johnson. Me dan ganas de llorar nada más de acordarme. Yo creo que han sido pocas las películas en las que yo he llorado tanto, y es la historia de una exfuncionaria de Planned Parenthood y vio por primera vez haciendo una ecografía, vio la lucha del feto para no ser extraído en medio de un proceso de un aborto. Ustedes tienen que ver esa película. Cuando uno se ve esa película, el concepto del aborto cambia. Y ella dijo, esta película tiene décadas ya. Y ella dijo, este país eligió el aborto. Este país ha elegido abortar, y eso forma parte de estas tinieblas de las que yo he estado hablando. Yo di un mensaje que se llama Respeto a la Vida, se los recomiendo, eso fue no hace mucho tiempo. Entonces, como sociedad, le estamos dando la espalda a Dios. Hay mucha tibieza dentro de la iglesia de Jesucristo. Creo que cada día va a ser más fuerte la presión del mundo para que nos ala como cristianos, como creyentes, que nos invita a renunciar a este estilo de vida, a este llamamiento que Dios nos ha hecho, que nos invita a renunciar a vivir como hijos de Dios. Y estoy convencido, desafortunadamente, y lo estoy predicando por años, y he visto generaciones, he sido testigo de de generaciones que continúan viviendo en su tibieza y tarde o temprano terminan dándole la espalda a Dios. Terminan formando, en lugar de ser luz en medio de las tinieblas, comienzan a formar parte de las tinieblas.
Entonces por eso el Señor viene puesto en mi corazón esta candela por predicar este mensaje. No solamente eso, vieron hace poquito las noticias del Papa Francisco y hace la semana pasada creo que estuve mencionándolo, y forma parte de todo este movimiento mundial en donde dice que tenemos que apoyar a los homosexuales porque tienen derecho a tener una familia, invitando, apoyando, ratificando la unión civil homosexual. La pregunta es, ¿en dónde quedó Dios y su palabra? Una vez más, ustedes saben lo que nosotros creemos, no rechazamos absolutamente a nadie, pero por ejemplo el homosexualismo según Dios es lo mismo que el adulterio, es lo mismo que la fornicación, es lo mismo que cualquier otro pecado. Pero si comenzar a predicar algo porque es la tendencia del mundo, escúchenme, si va en contra de la palabra de Dios, significa que hemos dejado de ser luz y comenzamos a formar parte de las tinieblas. Diga conmigo, no será así en mi vida. No podemos seguir jugando a la iglesia. El mensaje de hoy es una pregunta. Dice, ¿es posible conocer a Dios y no obedecerlo? ¿Realmente será posible decir, porque eso es lo que estamos viendo y escuchando todo el tiempo, es que yo conozco a Dios, es que yo soy cristiano, tengo una relación con Dios, pero hago lo que me da la gana? La pregunta ¿es posible decir que conozco a Dios sin obedecer a Dios? Pues vamos a ver entonces qué es lo que dice su palabra al respecto de esto. Y hay un pasaje, está Apocalipsis capítulo 22, y le pido al Señor que me dé sabiduría porque esto hay que procesarlo durante la semana, ¿ok? Este es un mensaje espeso y no tengo mucho tiempo y no le estoy echando la culpa a Margarita. Tranquila que lo hiciste bien, Marqui, gracias. Apocalipsis 22, versículo 10, escuchen esto. Entonces me indicó, esto fue parte de la visión que tuvo Juan, y dice así: no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. No te olvides de esto, ¿ok? Dice, versículo 11, deja que el malo siga haciendo el mal. Deja que el vil o el impuro siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa y deja que el santo permanezca santo. La pregunta es, si tenemos la libertad para hacer lo que queramos hacer, o le está diciendo a Juan, deja que cada uno haga lo suyo, ¿a cuál grupo pertenecemos nosotros? Somos parte de los malos que hacen el mal, de los viles que hacen lo vil, de los justos que viven una vida justa, o de los santos que viven en santidad. ¿Cuáles somos? ¿Cuál es la realidad de qué somos? ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Y cuál queremos ser? Porque el llamado es, cada vez va a haber más gente vil, más gente impura, más gente mala. ¿Vamos a formar parte de eso o vamos a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer a cada uno de nosotros? Esa es la pregunta. Y sigo leyendo. Dice, versículo 12, miren, dice Jesús, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero y el último, yo soy el principio y el fin. Versículo 14, benditos los que lavan sus ropas. ¿Qué significa eso? Lo que Margarita dijo que está haciendo, que le está permitiendo todavía hoy hacer al Señor. Purificación, transformación, sanidad, cambio de vida. Permitirle a Dios que siga obrando en nosotros. Eso es lavar las ropas. A ellos, a los que hagan eso, se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Así que es un llamado que Dios nos está haciendo. Diga conmigo, el Señor me está llamando. El Señor me está llamando a algo muy específico, muy específico. Nótense al final, dice que al lado de los asesinos, y por ejemplo ahí está, podemos incluir a las personas que cometen el pecado del aborto, está la inmoralidad sexual y la brujería, el homosexualismo, todos estos pecados de los que estamos hablando. Entonces, cada vez va a haber más que van a elegir caminar por esos caminos, aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia.
Yo recuerdo con dolor ver familias en el año 2008 que llegaron a Canaán. Sus hijos eran chiquitos. Y pude verlos, a algunos de ellos, convertirse en muchachos, adolescentes y después en adultos. Y pude ver cómo se desviaron y caminaron un camino de independencia a Dios y hoy están sufriendo las consecuencias. Y estuvieron aquí. Y eso ha ocurrido así desde siempre y seguirá ocurriendo así, dice el Señor. Pero entonces, a pesar de que eso está ocurriendo, la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Diga conmigo, este es un mensaje para mí. No para Jaime, para mí, diga para mí. Entonces, aquí vamos a estar, ¿verdad? Porque ese es el llamado de la iglesia, para todos aquellos que se arrepientan de ese camino, ¿verdad? Y decidan entregarle su vida al Señor. No vamos, eso es codependencia, tratar de convencer a alguien que cambie su vida cuando no le interesa hacerlo. Eso se llama rescate codependiente, nunca funciona. Eso es un asunto, la convicción de pecado se le da el Espíritu Santo a cada individuo. Nuestra parte es estar aquí como un refugio para todos aquellos, como en algún momento ustedes o yo tomamos la decisión de pelear por nuestras propias vidas. Nos arrepentimos de nuestro pecado y nos encontramos con el Señor y nos encontramos con su iglesia. ¿Ok? Entonces, Dios nos está invitando a caminar un camino. Nunca vamos a ser perfectos, pero es el llamado a caminar un camino, sin importar lo que está pasando alrededor nuestro. Es más, Jesús tuvo una conversación con Pedro. Eso está en Juan capítulo 21, versículo 19. Jesús le hizo la invitación a Pedro a que lo siguiera. Entonces le dijo, habiendo dicho esto, le dijo a Pedro, sígueme Pedro. Y Pedro, volviéndose, en lugar de comenzar a seguir a Jesús, dice que vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Juan. El que en la cena había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Ustedes recuerdan la historia. Entonces Pedro, al verlo, le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Ustedes ven que eso es lo que dice Apocalipsis. Deja que cada uno camine su camino. Eso fue lo que Pedro hizo. En lugar de seguir a Jesús, comenzó a preocuparse porque Juan estaba muy cerca y lo estaba incomodando. Y mire la respuesta de Jesús. Jesús le dice, Pedro, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, o sea, que permanezca vivo y no muera hasta que yo venga por mi iglesia, ¿a ti qué? Dígale que está al lado suyo, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa lo que yo hago? Si están en sus casas, dígale que está al lado suyo, ¿a ti qué te importa? Jesús le dijo a Pedro, tú sígueme. Es un camino, un llamado que, ya tranquilos, no peleen. Tranquilos, respire profundo, no, continúan con el conflicto de atrás. Entonces, es un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno. No importa que estén muy cerca, no importa que estén desviándose, no importa que nos estén criticando. Es más, cada vez nos van a insultar más. Cada vez va a ser más fuerte la presión. Si somos tibios, si no somos radicales, no fanáticos, si no somos radicales en Jesús, vamos a terminar tirando la toalla. Jesús dijo, Mateo 10:22, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y no se está refiriendo, y quiero aclararlo una vez, no se refiere a salvación, a vida eterna. Se refiere a ser salvo, a ser rescatado de esta persecución que estamos viviendo y que vamos a continuar viviendo y que cada día va a acrecentarse más. Cada día es más y forma parte de los últimos tiempos, no lo podemos negar. Cada vez va a ser más gente cuyo corazón se va a enfriar. El amor de muchos se enfriarán, se odiarán los hombres entre sí. Esa es la realidad. Entonces, si eso es lo que está ocurriendo y cada vez va a ser más fuerte a mi alrededor, entonces yo tengo que estar firme. Dígame, antorcha, no fósforo. ¿Saben qué significa eso? No importa que venga una brisa fuerte, la antorcha permanece prendida. Pero si soy un fósforo, entonces no nos vamos a apagar.
no nos podemos apagar. Entonces la pregunta, ¿soy cristiano realmente? Veremos Iraima. Fíjense que, y estoy hablando desde el principio, muchas personas están diciendo que son cristianas. Son muchas las personas que están diciendo que son cristianas, pero viven su vida, el fruto en su vida es opuesto a lo que está saliendo por su boca. Y eso no fue siempre así. Yo no sé si ustedes saben, pero la primera vez que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra cristiano, dice Hechos capítulo 11, versículo 26, que fue que se reconocieron o se llamaron por primera vez a un grupo de personas, se les llamó cristianos, fue a cierto tipo de individuos, dice que era a los discípulos de Jesucristo. Se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, no Antioquia. Antioquía es otro lugar, no en Medallo, es en otro lugar. Fíjese, a los discípulos, ¿y por qué se les llamó cristianos? Porque se les notaba que eran seguidores de Jesús. No solamente por lo que hablaban, sino porque su vida, así como Pedro trató de negar a Jesús, le dijeron, pero es que tú caminas como Él. Se te nota en la mirada y se te nota en el andar. Se te nota en la manera como te expresas. Tienes los mismos gestos, tienes el mismo espíritu, Pedro. Se supone que eso es ser un verdadero cristiano. Entonces, el término está siendo muy utilizado muy ligeramente. Dios está llamando a su iglesia a ser cristianos de verdad, a que continuemos caminando un camino. Dios nos está haciendo este llamado a continuar entonces, permitiéndole que nuestra vida sea transformada en todas las áreas. Así como estábamos orando hoy, por ejemplo, por Robert. Él tiene una tremenda responsabilidad con su bebé, ¿verdad? Y él puede enfrentar esa responsabilidad asumiéndola o simplemente ignorándola. Y él puede decir que es cristiano, o los papás podemos decir que somos cristianos, y ejercer una paternidad totalmente opuesta como Dios lo ha determinado en su palabra, o puedo hacerlo como Dios lo dice en su palabra. Entonces, para poder terminar siendo ese hombre, o ustedes mujeres, o ese papá, esa mamá, ese esposo, ese profesional, ese líder, ese hijo, tengo que permitirle a Dios que me transforme. Entonces es un llamado, como le decía hoy Margarita, a ser transformado. Tenemos que madurar, tenemos que prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que convertirnos en modelos porque nos están observando. Y no van a ser suficiente en estos tiempos decirle a la gente lo que tiene que hacer. Si nosotros no lo estamos haciendo, no tenemos autoridad para decirle a nadie cómo se supone que sean las cosas. La gente se motiva a cambiar cuando ve a alguien viviendo de manera diferente. Entonces la pregunta es, cuando nos ven a nosotros, ¿qué están viendo? Personas religiosas que simplemente son bla, 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 pero las palabras no tienen ningún peso, o están viendo hombres y mujeres realmente transformados por el poder de Dios. Entonces el Señor está diciendo, tú sígueme, camina este camino. Cada uno está eligiendo un camino diferente. Hoy te estoy diciendo, iglesia, sígueme. No importa, como le dijo a Juan, no importa que te incomoden los demás, tú sígueme. Este es un camino personal de cada uno. No es suficiente que yo les diga aquí que me fui de vacaciones a un lugar maravilloso que se llama Jamaica y fue nuestra luna de miel, y que el hotel y las playas y la comida, ¿verdad que no es lo mismo a que ustedes lo vivan? Ustedes pueden escuchar el cuento y se arman una imagen y dicen, ay, qué chévere. Pero es muy diferente vivirlo, experimentarlo. Eso es a lo que me estoy refiriendo. El llamado que Dios nos está haciendo. No es suficiente para ustedes escuchar a Margarita cómo está siendo transformada, o cómo yo estoy siendo transformado, o cómo yo les comparto que estoy caminando mi camino. Eso no es
lo que Dios quiere para su iglesia es que cada uno pueda caminar ese camino y su vida entonces sea transformada. Yo estoy convencido que Él no quiere que los que están viviendo en temor continúen viviendo en temor, ni los que viven en ansiedad continúen con ansiedad, ni los que viven con culpa o con vergüenza continúen viviendo de esa manera. Él quiere transformarnos. La pregunta es, ¿cómo lo voy a lograr? Diga conmigo, tengo que conocer a Dios. Tengo que conocer a Dios, porque Él es el único que me puede transformar. Miren ¿cómo se dice esto? La disyuntiva en la que estamos. Tenemos muchos problemas de confianza hacia el único que nos puede transformar. Dios es el único que puede transformar nuestra vida. Pero como no lo conocemos, entonces no nos hacemos vulnerables para que Él pueda obrar en nuestros corazones y nos transforme. Pero tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Una vez más diga conmigo, tengo que conocer al Señor. El propósito de este camino es conocer al Señor. Solamente podemos decir que conocemos al Señor cuando estamos caminando nuestro propio camino. Y entre otras cosas, la Biblia dice que la vida eterna consiste en conocer al Señor. Yo no sé si usted sabía esto. La vida eterna consiste, ¿cierto, Jorge?, en conocer a Dios. Ya se los voy a explicar. Entonces, ¿por qué tengo que conocer a Dios? Porque solamente Él me puede transformar. ¿Por qué tengo que conocer a Dios? Porque yo no puedo transformarme a mí mismo. ¿Por qué tengo que conocer a Dios? Porque yo no puedo sanarme a mí mismo. Porque yo no puedo prosperarme a mí mismo. Es más, Deuteronomio 8:18 dice, Dios es quien da el poder para hacer las riquezas. Yo no tengo la capacidad para prosperar por mí mismo. Yo necesito someterme a Dios para que Él me prospere. En todas las áreas de mi vida eso ocurre. Yo no puedo madurar solo. Y necesito conocer a Dios porque esa es la vida eterna. Además, aquí lo tengo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que puedo decir que tengo vida eterna cuando conozco a Dios. La pregunta es si muchos cristianos de hoy en día que dicen que son salvos, que son cristianos, realmente conocen a Dios. Y ese es el título de hoy. ¿Puedo decir que conozco a Dios sin obedecerlo? Para allá voy. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Hay presión y cada vez va a aumentar y nos va a invitar a formar parte de las tinieblas. Y Dios está diciendo, deja que cada uno haga lo que tenga que hacer, tú continúa caminando este camino. Este camino se llama transformación. ¿Cómo es la única manera que podemos lograr la transformación? Conociendo a Dios, porque nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. Si eso no ocurre, voy a terminar inevitablemente formando parte de las tinieblas. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Me voy haciendo entender. Yo sé que estoy diciendo muchas cosas. Entonces, rápidamente, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo es este asunto de la salvación y la vida eterna? Diga conmigo, la vida eterna es un regalo. Es un regalo. La salvación, recibir ese regalo, es el punto cero de este proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida. Estábamos muertos, supongamos que aquí hay una raya espiritual trascendental en mi vida, ¿verdad? Dice la Biblia que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Dios me pasó de muerte a vida, ¿verdad? Ese es el punto cero. Recibí el regalo de la salvación. Pero eso no es vida eterna. No solamente eso. Ese es el punto cero. Se supone que a partir del momento que recibo el regalo de la vida eterna, comienzo un camino de transformación en donde veo el poder de Dios manifestarse en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando con muchas personas? Nosotros les conocíamos cuando yo aprendí todo esto en el año 96. Teníamos esa carga y nos decían, no es solamente
traer a una persona de muerte a vida. A partir de ese momento son unos bebés espirituales que necesitan crecer. Y si los dejamos ahí solos, sin atención, y ese es el llamado de la iglesia, ¿qué puede pasar con esos bebés? Ahí se quedan. Y sus vidas no son transformadas. Entonces, primero, esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces, ¿cómo se logra eso? Dios me da un regalo, me pasa de muerte a vida, ¿verdad? Ese es el punto cero. Y ahí comienza un camino. ¿Por qué el cristianismo de hoy en día es tan superficial? Porque muchos no comenzaron a caminar o comenzaron a caminar el proceso de transformación y se estancaron. Por eso el llamado es, tengo que continuar caminando. Por donde voy, tengo que continuar caminando. Ese es el llamado. Hay personas que dieron 2 pasos, pues viene el tercero. Hay personas que han dado 40, pues continúa el 41. ¿Se quedaron con la primera? Se quedaron con la primera promesa, exactamente así. Entonces, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esto claramente es un proceso y dice, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces viene el regalo de la vida eterna y el propósito es llegar a conocer a Dios. Y eso significa una vida transformada. Y cuando hablamos de vida transformada no es como lo dice este famoso evangelio de la prosperidad. Que transformación es, tengo que mostrar prosperidad y tengo que mostrar posesiones y tengo que mostrar carros. La transformación es aquí dentro. Yo no sé cuántas personas han llegado aquí a Canaán. Escuchen, eso es tan mentira, ese famoso evangelio de la prosperidad. El único que prospera supuestamente es el pastor. Las personas que están cerca de él necesitan mostrar, aunque no sea real, que están viviendo cierta prosperidad. Pero como no es real y tienen que mostrarla, se terminan endeudando. Eso no es lo que Dios está hablando. Dios nos quiere prosperar, pero tiene que comenzar por aquí adentro y tiene que ser algo real que Él hace. Entonces, ¿qué he dicho hasta ahora? De todo. ¿Me van siguiendo? ¿Quién tiene ya dolor de cabeza? Porque es que esta fue la introducción a lo que viene ahora. ¿Qué han escuchado? Para poder cambiar necesito conocer al Señor, porque yo no puedo cambiarme a mí mismo, ¿verdad? Y tengo que conocer su corazón para poder hacerme vulnerable a esa transformación que Él quiere hacer en mi vida, ¿verdad? Porque para ser un papá maduro, si soy un papá inmaduro, viene un proceso de molienda. Y eso no se siente rico. Colombia veíamos, ¿tú te acuerdas, Rodman? Molino Victoria. Yo no sé si tú te acuerdas de esa propaganda. Yo creo que tú te viniste antes que eso. Es un proceso. Entonces, tenemos que continuar caminando ese proceso, ese camino. Cada vez va a haber más gente que no lo va a caminar. Tal vez gente muy cercana a nosotros que no lo va a caminar. Y si no caminamos ese camino, podemos ser nosotros los que dejemos de caminar ese camino y comencemos a formar parte de las tinieblas. ¿Ustedes saben cuántas personas ahora que estaban luchando con este asunto del homosexualismo y del amor y el rechazo y lo que sea que sentían en sus corazones, ahora tienen licencia para decir, tengo que aplaudir entonces las vidas de autodestrucción que están viviendo los homosexuales por lo que dijo el Papa? ¿Ustedes saben la cantidad de tinieblas que se propagan ahora a raíz de un comentario como ese? Entonces, ¿cómo termino conociendo al Señor? Ya está la meta. Tengo que conocer al Señor para que transforme mi vida. ¿Cómo conozco al Señor? Vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 3. 1 de Juan 2, 3. Carlos dice, quiero que prosperes así como prospera tu alma. Así es, ese es el orden correcto. Gracias, Carlos. 1 de Juan 2, 3, dice el apóstol Juan, podemos estar seguros de que conocemos a Dios. ¿Qué es lo que es vida eterna? Conocer a Dios y a Jesucristo, ¿verdad? Podemos estar seguros de que tenemos vida eterna si hay un fruto. Dice, si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo es que se llama el mensaje de hoy? ¿Podemos realmente conocer a Dios sin obedecerlo a Él?
Entonces, solamente yo puedo decir que conozco a Dios, escúchame, que tengo vida eterna si he tomado la decisión de obedecer sus mandamientos, de someterme al señorío de Jesús. No puedo decir que soy cristiano y yo vivo mi vida como a mí me parece y no me someto al señorío de Cristo. Y este es un mensaje para la iglesia, una iglesia radical de Jesucristo que ya no juega más a ser la iglesia. Porque ya no va a seguir funcionando, ya no vale ese juego. No va a ser suficiente decir yo voy el domingo a la iglesia y por eso soy cristiano. Solamente puedo estar seguro de que conozco a Dios si obedezco sus mandamientos. Entonces miren lo que dice ahora. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman y por eso se someten a Él. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios tienen que vivir como Jesús vivió, sometiéndose al Padre. Y esto refuerza el concepto de por qué aquí en Canaán, para poder tener alguna función de liderazgo, primero tenemos que permitirle a Dios que transforme nuestra vida. Porque no es suficiente decir que conozco a Dios. Escúchame lo que voy a decir, préstame atención. Si yo digo que conozco a Dios, pero no es real, yo le puedo decir a muchas personas, eso es lo que tienen que hacer porque eso lo he leído en la Biblia y yo no lo estoy viviendo porque yo no estoy sometido al señorío de Cristo. Va a llegar un momento en que la verdad de mi vida va a salir a la luz. Y aquellas personas que terminaron confiando en mí van a ser muy defraudadas. Y esto ya lo viví una vez en mi vida. Este es el dolor tal vez más grande que tiene este pastor de la iglesia de Hillsong en Nueva York, Carl Lentz, diciendo cuántas personas lo estaban siguiendo. Y él dijo, me desconecté del Señor, no me preocupé por cuidar mi vida. No me preocupé, la otra manera de decirlo, no me preocupé por continuar caminando mi camino de transformación. Miles y miles de personas dañadas, heridas, como yo herí, no fueron miles y miles, fueron algunos poquitos, pero igual herí a muchas personas. Entonces no es suficiente decir que conozco al Señor. ¿Cómo hago yo para decir, cuándo yo puedo decir que realmente conozco a Dios? Cuando vivo obedeciendo sus mandamientos. Eso significa que tengo que ser perfecto. Diga conmigo, nunca seré perfecto. Nunca vamos a ser perfectos. Pero guardar sus mandamientos. A ver, quiero aclarar esto. Yo no soy salvo porque guardo los mandamientos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo no soy salvo porque obedezco los mandamientos. El orden es, obedezco los mandamientos de Dios porque soy salvo. Si Juan Carlos algún día me regala un carro, nombre de Jesús, ¿qué hay en mi corazón hacia Juan Carlos porque me regaló un carro? Gratitud. Y él algún día me dice, ni siquiera me dice, me pide el favor, ¿tú pudieras llevarme a algún lugar? ¿Yo lo hago o no lo hago? ¿Por qué? Por gratitud. O sea, ¿cómo yo no obedezco los mandamientos de Dios después de el regalo tan maravilloso, el más grande regalo que yo pude haber recibido en toda mi vida, el regalo de la salvación? Entonces yo obedezco sus mandamientos como un fruto de eso que Él hizo en mí. Solamente cuando yo vivo de esa manera, entonces puedo decir que conozco a Dios y ese es un fruto, una manifestación de que realmente soy salvo. Y cuando yo vivo, me dispongo mi corazón a mantener los mandamientos de Dios vivo frente a mí siempre como un norte por el cual tomo todas mis decisiones, entonces mi vida es transformada. Y eso significa continuar caminando el camino de transformación. Quiero pedirle a todos los que están aquí y a todos los que están fuera, si tienen a alguien que está bostezando al lado, péguenle un codazo
En el nombre de Jesús y dile, despiértate. Despiértate. No es que yo sí puedo ver cuando están bostezando. Ya aprendí a identificar los ojos. Unos que están haciendo un esfuerzo y le brinca el ojo. Entonces nunca voy a ser perfecto. Nunca voy a cumplir los mandamientos a la perfección. Pero mi intención, fíjese que guardar los mandamientos o seguir los mandamientos, ahí se los puse en las notas. Creo que está en las notas. Viene la palabra obedecer o guardar, viene la palabra griega tereo, que significa vigilar, mantener, preservar, observar, mantener mi mirada puesta en eso. Yo quiero que mi vida sea transformada. Yo no puedo seguir ignorando lo que Dios me ha ordenado, lo que Él quiere que yo haga en mi vida. ¿Qué pasa con los cristianos tibios que forman parte de las tinieblas? Ignoran los mandamientos de Dios. O escogen, aplico esto sí y otros no. Algunos que están metidos en su matrimonio y entonces están súper preocupados por cuidar a su esposa, la esposa por cuidar a su esposo, pero han ignorado por completamente el mandamiento del diezmo, por ejemplo. Entonces es tal vez ahora el tiempo de que traigan esto y continúen su camino de transformación. De eso se trata. Nunca vamos a llegar a la meta, pero continuamos caminando nuestro camino. Hay algunos a los que Dios los llamó a predicar, que Dios los llamó a estar frente a otras personas para guiarlas, para enseñar, pero tienen una baja autoestima tremenda. Y el Señor les ha entregado tesoros y riquezas, que es continuar el camino, lidiar con eso con el Señor, permitirle a Dios que transforme esa baja autoestima para que puedan entonces levantarse y decirle, Señor, aquí estoy a esto que me has llamado a hacer. Eso es continuar con el camino, cada uno por donde va. Quiero pedirles, porque ya tengo que terminar, que vayan a 1 de Juan capítulo 3, versículo 6. 1 de Juan 3, 6. Ahí nos saltamos Efesios, ustedes lo van a leer después en donde explica este asunto de mi salvación no es por obras, lo que repetimos ahorita. Y quiero aclarar esto porque hay personas que tienen claro que continúan equivocándose. Levántenme la mano los que continúan pecando, los que han visto que hay pecado en sus miembros. Ok. Levántenme la mano de nuevo. Díganme por favor los que están en el chat, yo quiero ver quiénes son valientes y son valientes como los que tengo aquí frente a mí. A ver quién es el primero que dice yo. A la 1, a las 2, a las 3, a las 4, el delay. Peggy dijo así. Bueno, espero que se esté refiriendo a eso, Peggy. Bueno, y ahorita vamos a ver. Escúchame lo que voy a decir. Es diferente. Ahí está Gervasio. Diga, Dios es grande. Gervasio, y Abel, y Ana, y Griselda, Ingrid. Eso, ahora sí, menos mal. Con esto voy a terminar. Escuchen esto. Es diferente si yo estoy peleando por salir, por ejemplo, de la adicción sexual. Y en medio de ese proceso de transformación me resbalo y vuelvo a ver algo, vuelvo a pensar algo, vuelvo a equivocarme de alguna manera como parte del proceso. Eso es pecado que hay en mí, ¿verdad? Pero eso no significa que yo no esté interesado en guardar los mandamientos de Dios. Otra cosa diferente es decir, a pesar de lo que sé, digo, me tiene sin cuidado lo que Dios dice y continúo pecando deliberadamente. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Será que esta persona sí es salva? Porque si una persona es salva,
conoce al Señor, porque eso es la vida eterna. Y conocer al Señor significa obedecer sus mandamientos. Me estoy haciendo entender. Porque nos hemos olvidado de este detallito, de que tiene que haber un fruto en nuestra vida como resultado de ese regalo que Él nos dio. A ver, para yo poder recibir el regalo de la vida eterna, yo tengo que reconocer que soy pecador y arrepentirme de mi pecado. Entonces digo, Señor, me arrepiento de mi pecado, recibo el regalo de la vida eterna, te reconozco, Jesucristo, como el Señor y Salvador de mi vida. Y salgo y continúo viviendo de la misma manera. La pregunta es, ¿me arrepentí? Eso cada uno lo tiene que evaluar en su corazón. Porque eso es un asunto de cada uno con Dios. Pero aquí hay un fruto que tiene que darse. Si me arrepentí, ya yo no sigo viendo las cosas como las veía antes. Y comienza un proceso de transformación. No quiere decir que porque ya las veo diferentes, entonces ya soy diferente. No, estoy diciendo que comienzo a caminar un camino. Y cada vez va a haber más oposición para que caminemos ese bendito camino de transformación, que solamente va a poder darse si me someto al señorío de Jesucristo. Digo, no continúo viviendo mi vida a mi manera. Primera de Juan 3:6. Y ahora sí, con esto termino. Dice, todo el que siga viviendo en él no pecará. Dice, pero todo el que sigue pecando, otra versión dice, todo el que practica el pecado. De una vez, eso es lo que significa ignorar los mandamientos de Dios. No conoce a Dios ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, cuando alguien continúa practicando el pecado, demuestra, esto es fuerte, que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado de esa manera, porque la vida de Dios está en ellos. Yo simplemente no puedo continuar pecando como antes. Con esto voy a terminar. Yo me preguntaba en medio de mi adulterio, yo sí soy hijo de Dios. Y me acuerdo cuando llegué a Dunklin, el primer regalo que el Señor me dio en mi primer journal, me dijo, hijo, bienvenido a casa. Y me dijo, tú eres el pródigo. Lucas 15. Destruiste tu vida siendo mi hijo. ¿Y por qué yo puedo saber que yo sí fui hijo? Les voy a explicar. Yo tenía instantes de placer y el resto del tiempo era la miseria más miserable, la vida más horrible, la culpa, la condenación, la vergüenza que yo tenía todo el tiempo. La tenía porque el Espíritu Santo estaba en mí. Había algo de Dios en mí, muy fuerte. Pero cuando una persona no tiene ni 5 de remordimiento, como la gran mayoría de las personas que están cometiendo cualquier pecado, el no tener eso significa practicar el pecado, seguir pecando, porque su vida no está sometida, no hay interés en someterse al señorío de Cristo. Entonces vamos a continuar pecando. No vamos a continuar practicando el pecado. ¿Se entiende la diferencia entonces? Me voy a volver a equivocar. No vamos a ser perfectos. Así que respiren profundo. No voy a pretender ser perfecto. Nunca lo voy a lograr. Y hoy el Señor está haciendo un llamado. Está haciendo un llamado a su iglesia. A la iglesia que está aquí. A la iglesia que está ahí.
Somos una sola iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Darín dice, este versículo los religiosos lo usan para desechar a los cristianos que han caído en pecado. Correcto. Eso fue lo que hicieron conmigo. Esta es una manera de justificar por qué tratar a los que caen en la iglesia, tratarlos como leprosos. Nadie nos da el derecho de hacer eso. Nadie le dio el derecho a los que lo hicieron conmigo de haberlo hecho. Si alguien elige caminar ese camino, ¿cuál es el llamado de Apocalipsis 22? Yo continúo el mío. Dios está haciendo un llamado hoy a su iglesia. Un llamado a decir, Señor, aquí estoy. Reconozco que dejé de caminar. Reconozco que me estanqué. Reconozco que hay áreas en mi vida que no te he querido entregar y que me estás pidiendo. Pues hoy te digo, Señor, aquí estoy para que continúes transformándome. Un llamado a hacernos vulnerables para que Él continúe transformándonos. Un llamado a tomar la decisión de decir, Señor, someto mi vida a tu autoridad. No me importa si me gusta o no me gusta, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si creo o no creo. Hoy me someto a tu autoridad porque necesito conocerte, quiero conocerte. Es un llamado a pararnos firmes en medio de tantas tinieblas. Un llamado a ser radicales, un llamado a no ser más tibios. Lo que soy te lo entrego y aquí estoy, todo lo que soy te lo entrego, Dios. Hay alguien que dice, aquí estoy, Señor. Ven aquí al frente. Y los que están en sus casas, levántense de sus sillas. En señal de aceptación de este llamado. Y no tienen que agolparse todos aquí al frente. Pueden venir algunos, utilizar el espacio, los corredores o quedarse en donde están. Levantarse es señal de aceptación de este llamado. Aquí estoy. Todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, te lo doy. Estoy, Señor, aquí estoy, todo lo que soy te lo entrego hoy, aquí estoy, todo lo que soy te lo entrego hoy, aquí estoy, todo lo que soy te lo entrego hoy. Señor, aquí está tu iglesia. Te presento tu iglesia, Señor, por los que moriste en esa cruz. Tus hijos, Dios, los que pagaste el precio máximo, la vida de tu hijo. Hoy estamos reconociendo lo que hiciste una vez más. Hoy te pedimos perdón porque hemos perdido de vista, Señor, en medio de tantas cosas. Perdimos de vista a lo que nos llamaste. Dejamos de valorar el regalo, Señor, de la salvación, el tesoro más grande que nos diste.
y nos conformamos. Pero hoy estamos entendiendo, Señor, que tú nos estás haciendo un llamado y es que te conozcamos. Dígale, Señor, aquí estoy. Quiero escucharlos. Diga, aquí estoy. Tómame, Señor, y haz conmigo lo que tú quieras. Transfórmame. Quiero conocerte, Señor. Yo hoy he entendido que la única manera de conocerte es sometiendo mi vida a ti, sometiéndome al señorío de Jesucristo. Señor, quiero formar parte de ese remanente de tu iglesia que se mantiene firme en lo que dice tu palabra, no lo que el mundo está dictando, no lo que a la religión se le ocurra decir. El remanente de Dios. Quiero formar parte de ese remanente, Señor. Quiero que mi vida grite cuando las personas simplemente me vean, cuando me vean actuar como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como papá, como mamá, como líder, como empleado, como jefe, que mi vida grite que tú estás vivo, que tú eres real, que tú transformas, que grite, Señor, que eres un Dios de misericordia, que cuando aquellos que conocen de dónde vengo y ahora me vean, puedan decir, ¿cómo es posible que algo así ocurra? Y podamos simplemente abrir nuestra boca y dar testimonio de lo que hiciste en nosotros. No queremos formar parte de aquellos que dicen, aquellos que anuncian acerca de lo que tu verdad dice, Señor, pero que no la están viviendo. Líbranos de convertirnos en ese tipo de religiosos, Señor. Y si nos hemos convertido en eso, hoy te pedimos perdón. Porque por nuestro mal testimonio la gente no cree. Aquí estamos, Señor. Dígale, heme aquí. Estoy listo. Estoy listo para continuar caminando. Estoy listo para conocerte. Estoy listo para tomar decisiones. Ahora te pido que me guíes paso a paso. No sé cómo caminar. Necesito que me guíes. Y ahora dígale, sé que vas a transformarme. Sé que voy a conocerte cada vez más íntima y profundamente. Voy a caminar el camino. Y cuando mi vida comience a mostrar ese fruto innegable de transformación, dígale, te voy a dar la gloria, mi Señor. No te la voy a robar, te voy a dar la gloria. Cuando me pregunten cómo es eso posible, yo diré que únicamente ha sido posible por la obra milagrosa, transformadora, redentora de mi Señor en mi vida. El Señor de mi vida, el Señor de mi vida, mi Salvador, mi Dios, me cambió y lo hará contigo también. Así que dígale gracias. Gracias por haberme llamado. Gracias por haberme escogido. Gracias por haber abierto mis oídos para escuchar lo que tenías para decirme hoy, mi Señor. Bendice tu iglesia, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Quién le da un aplauso fuerte al Señor? Quiero decir una última palabra antes de retirarnos. Un error inmenso que hemos cometido por décadas como líderes es anunciar que Dios quiere hacer algo o que Dios nos está invitando a algo y dejar a cada uno que lo haga como se le ocurra. No se puede. Por eso el Señor nos ha entregado
un proceso. Y usted está en una iglesia en donde hay un camino determinado, un camino guiado, un camino estructurado para que nuestra vida sea transformada. Estábamos sacando cuentas. ¿Qué porcentaje de esta iglesia, Juan, hoy es líder servidor? Casi el 35% de nuestra iglesia está sirviendo. 35% de esta iglesia, de alguna manera, en algún momento le dijo al Señor, transfórmame. Y caminaron todo el camino. Y hay otro altísimo porcentaje que comenzaron el camino, pero pararon el camino. Dejaron de caminar. Continúen por donde vayan. Retomen el camino. No han comenzado a caminar, comiencen, acérquense, pregunten, porque hay un cómo hacerlo. No es como se nos ocurra. No es que ahora voy a orar a mi manera, como a mí se me ocurra, y voy a leer la Biblia a mi manera. No, hay todo eso lo podemos enseñar porque hay instrucción para necesitamos aprender algunas herramientas. Amén. Entonces, una vez más, antes de despedirse de la persona que está al lado suyo, dígale: continúa caminando, yo voy a seguir caminando. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en Canaán.